Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la hora en la que vean el presente video, para mí es un placer poderles saludar. Como lo indica el título, el día de hoy vamos a comenzar con esta quinta sesión de la unidad número 3 de la asignatura de diseño de estructuras de madera, que corresponde a la temática de columna. En el video anterior abordamos lo que fue el diseño de columna espaciada. Entonces, a continuación vamos a desarrollar un ejemplo de cálculo para consolidar precisamente cada uno de los conceptos que miramos en el video anterior. Entonces nos vamos a ir a la memoria de cálculo. El siguiente ejemplo, bueno, correspondería al ejercicio número 6 que hemos trabajado a lo largo de esta serie de videos y corresponde al siguiente enunciado. Determinar si la columna de la figura tiene la capacidad necesaria para soportar una carga última de 16 toneladas fuerza. Entonces, tal como vemos en este pequeño gráfico, tenemos lo que son los datos de la sección transversal. Ya vemos de que la columna, tal como lo indica esta variable de aquí, está constituida por tres elementos, que obviamente van a ser cada uno de estos miembros que tenemos unidos a través de los espaciadores que están a una separación A. Entonces, las dimensiones de estos elementos son de 6 centímetros de espesor y una altura de 20 centímetros. Además de eso, tenemos que la separación vertical de esos espaciadores entre el centroide obviamente va a ser de 100 centímetros. Y por supuesto, la altura total de la columna, tal como podemos observar en este gráfico, correspondería a esos 340 centímetros. Además, nos brindan otros datos sumamente importantes, como lo es el factor de longitud efectiva, que en este caso es de 1. Y el resto de los datos están orientados, obviamente, al material que se está implementando o al tipo de madera. Que el contenido de humedad va a ser del 22% y la temperatura de 110 grados Fahrenheit. Además de eso, nos están brindando este dato que es el lambda, que es el factor de efecto en el tiempo. Y obviamente, si nos están hablando del factor de efecto en el tiempo, nosotros podemos inferir de que la capacidad de carga la vamos a calcular para la metodología LRFD, puesto que este es un factor que únicamente se aplica para esta metodología de diseño. Además, nos brindan los datos de el esfuerzo de compresión. En este caso va a ser de 69 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad de la madera, que va a ser de 74.500 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y además nos brindan el dato del peso específico de la madera, que es de 530 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, a partir de esta información, nosotros nos vamos a disponer a calcular la resistencia a la compresión de la columna. Posteriormente, con ese dato de resistencia a la compresión, vamos a calcular la relación demanda-capacidad, que simplemente va a ser dividir precisamente esa resistencia, o mejor dicho, esta demanda entre la resistencia que obtengamos, y si esa relación supera la unidad, obviamente la columna no tiene suficiente capacidad para soportar las 16 toneladas fuerza. En caso de que no excedamos la unidad, podemos afirmar de que bueno, la columna tiene la suficiente resistencia para precisamente soportar las cargas de diseño. Entonces, vamos a proceder a calcular precisamente esa relación demanda-capacidad. Lo primero, vamos a comentar obviamente lo que son las propiedades del material. En este caso, como no nos están dando directamente lo que es el módulo de elasticidad de la madera, para fines de cálculo vamos a tomar que el módulo de elasticidad mínimo va a ser de 74.500 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Posteriormente vamos a ver algunas relaciones geométricas. En primer lugar, lo que es la separación horizontal, que es precisamente, que, bueno, en este caso, esa separación horizontal, tal como vimos en los aspectos teóricos del video anterior, está acotada, puesto que no va a exceder dos veces la altura, bueno, mejor dicho, dos veces el espesor de cada uno de los elementos que constituye a la columna espaciada.
En este caso, ese D1 era de 6 centímetros. Obviamente que al multiplicarlo por 2, tenemos que la separación horizontal máxima con la que podemos trabajar es de 12. En este caso vamos a asumir que esa separación va a ser de 6 también. De esta manera cumplimos que la separación propuesta es menor que la separación máxima. Luego vamos a hablar de la separación máxima vertical. En este caso, la separación máxima vertical, también vimos en el video anterior que la rige esta ecuación, que no va a exceder 60 veces el valor de d dividido entre la raíz de 12, de 1. En este caso, tal como hemos visto, el valor de D1 va a ser de 6 centímetros, que corresponde al espesor de los elementos. Entonces, si realizamos esa operación 60 por 6 centímetros y lo dividimos entre la raíz de 12, obtenemos que la separación máxima vertical va a ser de 103.9 centímetros. Entonces, vemos de que como dato del problema, la separación vertical que tiene esta columna espaciada, bueno, correspondería prácticamente a estos 100 centímetros. Por lo tanto, cumplimos con esa inecuación, puesto que el valor de 100 no excede el de 103.9, que es el máximo. Por lo tanto, el LP1, el LP sub 1, que es el valor que vamos a ocupar para revisar las relaciones de Beltré, corresponde a 100 centímetros. Y es precisamente lo que vamos a hacer a continuación, porque tenemos que revisar el cumplimiento de las relaciones de Beltré. En primer lugar, lo que es la relación de Beltré alrededor de el eje débil, por así decirlo. Pero obviamente tomando en consideración lo que es el espaciamiento entre los elementos de la columna. En este caso, ese espaciamiento vertical ya vimos de que era de 100 centímetros, lo dividimos entre el espesor que es de 60 y eso nos da un valor de 16.7 unidades adimensionales y tal como vimos en la parte teórica no puede exceder el valor de 40. Dado que no pasamos ese valor, podemos afirmar de que cumplimos con esta primera relación de Beltré. Luego tenemos que revisar, en este caso ya no tendríamos que revisar la separación vertical, sino la altura total de la columna, que va a ser, por supuesto, de 340 centímetros y eso lo dividimos entre el espesor de los elementos, que en este caso es de 6, y obtenemos un valor de 56.7. Y por supuesto, esto no puede exceder lo que el valor de 80, tal como vimos en la parte teórica. Dado que cumplimos también con esa relación de Beltré, podemos afirmar de que pasa la revisión geométrica. Tendríamos que ver posteriormente la parte de la estabilidad debido a la carga actuante, que es precisamente lo que vamos a evaluar a continuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los factores de diseño. En este caso, el primer factor de diseño que vamos a calcular va a ser el que corresponde al factor de tamaño. Entonces, tendríamos que aplicar precisamente esta tabla de aquí. Entonces, en nuestro problema, el peralte o profundidad de los elementos es de 8, es de 8 pulgadas. Entonces, porque tendríamos ahí 20 centímetros y eso es aproximadamente 8 pulgadas, podemos trabajar perfectamente con los valores que tenemos en esta parte. De esta manera, tendríamos que tomar un factor de tamaño de 1.05, que es precisamente el dato que nosotros vemos aquí. Luego vamos a seleccionar lo que es el factor de servicio húmedo. Obviamente que estamos evaluando ahorita el parámetro de compresión. Entonces, el contenido de humedad es del 22%, por lo tanto, la madera está húmeda. Significa que lo primero que tendríamos que revisar sería esta inecuación. Entonces multiplicamos el esfuerzo de compresión por el factor de tamaño y nos da un total de 72.45 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y si ese valor
no excede los 750 PSI, que es prácticamente los 52,73 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, tendríamos que tomar el 1, ¿verdad? Pero dado que excedemos este valor, significa que vamos a trabajar con el valor de 0,8 y es precisamente lo que tenemos aquí. Luego tendríamos que seleccionar lo que es el factor de temperatura. Entonces, de igual manera, seleccionamos la madera que está húmeda, por supuesto, para el parámetro mecánico que estamos evaluando. Después, según el rango de temperatura, en este caso es de 110, estaríamos en este rango. Tendríamos que tomar este valor de 0,7 y es precisamente lo que tenemos aquí. El factor de incisión, nuevamente revisamos las tablas que corresponde al esfuerzo de compresión paralelo a la fibra y se toma como 0,8. Luego tendríamos lo que el factor de conversión de formato, que para el esfuerzo de compresión es de 2,4 y el factor de resistencia, que para el mismo parámetro es de 0,9. Entonces es prácticamente los valores o las variables que estamos tomando en esta parte de aquí. Finalmente tendríamos el factor de efecto en el tiempo, que ya era un dato del problema, pero que lo podemos comentar. Entonces, el factor de efecto en el tiempo correspondería a esta combinación de carga y específicamente a esta condición que tenemos aquí. Entonces, luego podemos proceder, ok, fíjense, ya tenemos todos los factores, pero nos hace falta uno, que es el factor de estabilidad de la columna. Pero para calcular el factor de estabilidad de la columna, lo primero que nosotros necesitamos determinar, tal como hemos visto prácticamente a lo largo de esta serie, es el módulo de elasticidad mínimo. Entonces, el módulo de elasticidad mínimo ajustado o el E mínimo prima, que es prácticamente el producto del módulo de elasticidad por toda esta serie de factores. El de humedad, el de temperatura, el de corte, este factor que es para este es el factor de rigidez que se utiliza generalmente para revisar lo que son las armaduras, secciones de armadura, el de conversión de formato, el de resistencia y prácticamente sería ocupar las mismas tablas pero aplicadas al módulo de elasticidad mínimo. Entonces, en este caso, tendríamos que utilizar el valor de 0,9 para el factor de servicio húmedo, puesto que la madera está húmeda, dado que el contenido de humedad excede el 19%, puesto que es de 22. Entonces, ocupamos para el factor de servicio húmedo el de 0,9. Luego, tenemos que revisar lo que es el factor de temperatura. En este caso, para el módulo de elasticidad mínimo, estamos en este rango y ocupamos un factor de 0,9. Luego, para el factor de corte, nuevamente tenemos que buscar nuestro parámetro mecánico y es de 0,95. Y el factor de rigidez va a ser de la unidad. Luego tendríamos que seleccionar el factor de conversión de formato, que para el esfuerzo de compresión, bueno, mejor dicho, estamos evaluando ahorita el módulo de elasticidad mínimo, ¿verdad? Entonces, para el módulo de elasticidad mínimo es de 1,76 y para lo que es el factor de resistencia es de 0,85 y es precisamente los datos que nosotros podemos visualizar en esta parte de aquí. Entonces, ya obtenemos de esa manera todos los factores que nos permiten ajustar el módulo de elasticidad mínimo. Y prácticamente solo nos quedaría hacer una sustitución. Entonces, solamente sería tomar el módulo de elasticidad mínimo y multiplicarlo por todos los factores que nosotros acabamos de determinar. Al hacer la sustitución y ejecutar esa operación, vamos a obtener un valor de 85.762 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, luego tenemos que evaluar lo que es el esfuerzo de compresión crítico, pero vamos a aclarar algunos aspectos alrededor de lo que estamos haciendo. Entonces, si se fijan en esta parte, estamos calculando ese esfuerzo de compresión crítico alrededor del eje Y. En este caso, ¿qué es lo que estamos denominando como eje Y? Entonces, vamos a irnos al esbozo para aclarar esta parte. Entonces,
En el video anterior, de hecho en el ejemplo de cálculo que nosotros desarrollamos, prácticamente les hablaba de lo que son eh, los ejes locales de los elementos que constituyen la columna espaciada y el eje global. Entonces, en este caso estamos trabajando directamente con el eje global. Entonces, estamos tomando como el eje Y, este eje que está aquí. Y como el eje X, obviamente que sería el que está ortogonal. Entonces, es decir, el que encontramos en esta parte. Entonces, por esa razón es que al calcular lo que la relación de Belté alrededor de este eje y para uno de los elementos estamos utilizando prácticamente este valor de la sección transversal, el de el peralte del elemento. Entonces, ¿qué es precisamente lo que estamos haciendo en esta parte de aquí? Entonces, solo, ojo que no hay que perder, como le he dicho siempre, el hilo de lo que estamos haciendo. Lo que queremos determinar es el factor de estabilidad de la columna, pero para eso necesitamos precisamente el esfuerzo de compresión crítico. Entonces, primero determinamos el módulo de elasticidad ajustado y luego, con estos datos, vamos a calcular lo que es esa relación de Belté alrededor del eje Y global, que es el que les mostraba prácticamente en el gráfico. Entonces solo es de sustituir. Este L2 es obviamente la longitud total de la columna. En este caso era la longitud efectiva, ¿verdad? Pero como coincide con la longitud total, puesto que el K es igual a 1, lo tomamos como el valor de L2. Entonces es de 340, creo. Bueno, si no mal lo recuerdo, era de 340 centímetros. Lo dividimos entre esta dimensión de la sección transversal, que es de sub 2, que es de 20 centímetros, y eso nos da un total de 17. Entonces, este valor junto con el módulo de elasticidad mínimo es el que nosotros usamos para calcular el esfuerzo de compresión crítico. Prácticamente solo es de sustituir valores. Tomamos el punto 822, lo multiplicamos por el valor del módulo de elasticidad mínimo, que corresponde a 85.762, lo dividimos entre la relación de Belté alrededor del eje Y, que es de 17, le elevamos al cuadrado, y eso nos da un resultado de 243.93 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, prácticamente este es el resultado que vamos a utilizar para posteriormente calcular el CP o el factor de estabilidad. Pero primero necesitamos determinar el esfuerzo de compresión ajustado sin incluir el C sub P. Entonces prácticamente si van siguiendo esta serie, esto ya lo llevan al hilo, puesto que es únicamente tomar el esfuerzo de compresión y multiplicarlo por todos los factores que ya determinamos en los pasos anteriores, pero obviamente aplicado a este parámetro mecánico. Entonces solo es de sustituir valores. El esfuerzo de compresión, que era un dato del problema, por todos estos factores que ya fueron determinados para esa resistencia a la compresión paralela a la fibra. Y al hacer esa sustitución obtenemos un esfuerzo de compresión ajustado de 49.8 o 49.0, perdón, 49.08 o 0.76 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, este valor ajustado, junto con esta constante C, que es de 0.8 para madera aserrada, y junto con el valor que calculamos en el paso anterior, que es el esfuerzo de compresión crítico, nos va a servir a nosotros para poder calcular el CP, haciendo uso de la ecuación que ya hemos estado implementando a lo largo de toda esta serie, que es esta ecuación de la NDS. Entonces, solo es de sustituir valores. El esfuerzo de compresión crítico ya es un dato, el esfuerzo de compresión ajustado también y la constante C, por supuesto que es de 0.8. Entonces, al sustituir todos estos valores dentro de esta expresión, vamos a obtener un CP o un factor de estabilidad de 0.955 o 0.96. Entonces, que tenemos que verificar obviamente que este valor no exceda la unidad.
En un caso dado que sea mayor que 1, pues tomamos el CP como 1. Y de esta forma obtendríamos todos los factores de resistencia que vamos a utilizar en el cálculo de el esfuerzo de compresión ajustado. Y es precisamente lo que vamos a hacer aquí, pero haciendo la aclaración de que estamos calculándolo alrededor del eje Y. Y ese eje global que ya lo comentaba en el gráfico. Entonces, este F sub C ya es un dato del problema y todos estos factores ya los acabamos de definir. El que nos hacía falta era prácticamente este CP que calculamos en el paso anterior. Entonces, al hacer la sustitución del CP, obtenemos precisamente este valor de 46.849 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que, era que corresponde al esfuerzo de diseño de la columna alrededor del eje Y. Entonces, este valor nos va a ayudar obviamente a calcular la resistencia a la compresión de la columna alrededor de ese eje. Lo único que nos haría falta es calcular lo que es el área de la sección transversal. Entonces en este paso ya procedemos a hacer el cálculo de la resistencia a la compresión de la columna alrededor del eje Y. Entonces lo primero que hacemos es calcular el área de la sección de un elemento. Entonces ya sabemos de que cada uno de los elementos que constituyen a esta columna espaciada tienen una dimensión de 6 por 20. Entonces es prácticamente lo que hacemos aquí. Multiplicamos 6 por 20 y obtenemos 120 centímetros cuadrados como área de un solo elemento. Pero para calcular la resistencia a la compresión de la columna sería multiplicar eh, esa área que acabamos de calcular por el número de elementos, que es lo que hacemos aquí, que es prácticamente multiplicarlo por 3 y luego multiplicarlo por la resistencia a la compresión alrededor de este eje, que en este caso es de 46.849 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Los centímetros cuadrados se anulan con los centímetros cuadrados y obtenemos de esta manera que el parámetro va a estar en función únicamente de unidades de fuerza. Y vamos a obtener una resistencia a la compresión de 16.87 toneladas fuerza o de 16.866 kilogramos fuerza. Entonces, prácticamente esto sería la resistencia alrededor del eje global Y, pero también tenemos que calcularlo tal como hemos visto en esta serie de columnas. Tenemos que calcular la resistencia realmente alrededor de los dos ejes ortogonales y comparar cuál es el menor. De esa manera obtenemos el más crítico, que va a ser el resultado que vamos a yuxtaponer contra la resistencia, en este caso requerida, que es de 16 toneladas fuerza. Entonces, prácticamente, si la comparación la hiciéramos únicamente con esta resistencia, podemos afirmar que cumple, ¿verdad? Puesto que tenemos más capacidad que carga actuante. Ahora, vamos a proceder a hacer el cálculo de los esfuerzos de diseño alrededor del eje XX. Fíjense que aquí ya estamos haciendo uso de algunos valores que ya precalculamos. Obviamente que no necesitamos calcular el esfuerzo de compresión ajustado nuevamente, sin incluir el CP. Significa que hasta esta parte lo único que tendríamos que calcular sería precisamente ese valor de estabilidad, puesto que ya tenemos el esfuerzo de compresión ajustado por temperatura, por incisión, por conversión de formato, por resistencia y por todos los otros factores. Lo único que nos haría falta sería evaluar lo que es el CP. Entonces, para eso también ya tenemos otros datos previos, como es el módulo de elasticidad mínimo ajustado, que ya no lo tenemos que volver a calcular. Sin embargo, vamos a tener que cuantificar a continuación una nueva relación de Beltrán para la condición que estamos abordando en este problema, que sería prácticamente alrededor del eje X. Entonces, tal como ya lo hemos estado comentando, ahora vamos a calcular la resistencia alrededor de este eje X. Bueno, prácticamente el eje global X, que en la práctica sería el más crítico,
tal como vamos a ver a continuación. Entonces, el eje que vamos a evaluar ahora sería este eje X, es decir, vamos a calcular alrededor la relación de Belté alrededor de este eje. Significa que lo que vamos a hacer es prácticamente implementar la ecuación que vimos en la parte teórica, que es esta que tenemos aquí. Entonces, sin embargo, esta ecuación va a estar en función de una serie de parámetros. En primer lugar, la longitud total de la columna, que en este caso corresponde a 340. Otro parámetro sería el radio de giro alrededor del eje X. Y por supuesto, el LP sub 1, que ya vimos que es la separación vertical, y el valor de D1, que sería el espesor de los elementos. En este caso, el valor de n ya vemos de que es la cantidad de elementos y este CF no es más que un coeficiente de flexibilidad que depende de la forma en la que estamos concatenando los elementos espaciados. Entonces, lo primero que debemos de tener claro es que con esta relación de Peltier nosotros vamos a obtener un nuevo esfuerzo de compresión y con ese esfuerzo de compresión más el esfuerzo de, bueno, un nuevo esfuerzo de compresión crítico y con ese esfuerzo de compresión crítico más este esfuerzo de compresión ajustado que tenemos en esta parte y por supuesto más la constante C de 0.8 calculamos un nuevo CP y es precisamente lo que hacemos a continuación. Entonces, esta longitud efectiva que correspondería a la longitud total de la columna ya la tenemos como dato. Tenemos por supuesto que el n es la cantidad de elementos, que en este caso son 3. El valor CF, que es la constante de flexibilidad, vamos a tomarla como 1.5, puesto que vamos a usar adhesivos, no van a ser con clavos. Entonces, además de eso, tenemos que el LP1 es de 100 y tenemos, por supuesto, como dato el valor del espesor de los elementos de 1, que es de 6 centímetros. Por lo tanto, el único valor que nos estaría haciendo falta sería el radio de giro alrededor del eje X, pero eso lo podemos calcular fácilmente. Entonces, ya sabemos, bueno, por la clase de estática, que el radio de giro no es más que la raíz cuadrada del momento de inercia dividido entre el área. Significa que solo necesitamos calcular esos dos parámetros. En primer lugar, el momento de inercia sabemos que es un doceavo de, en este caso, el espesor 6 centímetros multiplicado por el peralte que es de 20 elevado al cubo. Eso nos da un valor de momento de inercia de 4 por 10 a la 3 centímetros a la cuarta. Por otra parte, tendríamos lo que el área de la sección transversal, que es simplemente multiplicar D1 por D2, D sub 1 por D sub 2, es decir, 6 centímetros por 20 centímetros, y eso da 120 centímetros cuadrados. Y sustituimos esos valores dentro de esta expresión, obteniendo un radio de giro alrededor del eje X de 5.774 centímetros, centímetros. También en este caso, cuando nos hablan de este eje X, no es el eje X global. Entonces, por eso en este enunciado hago la aclaración, que nos referimos al eje fuerte del elemento. Entonces, al prácticamente cuantificar todos los parámetros, lo que hacemos es sustituir cada uno de esos valores dentro de esta expresión, puesto que solo nos hacía falta este radio de giro alrededor del eje fuerte, y nos va a dar un valor de relación de Belté de 104.73. Entonces, con este valor de Belté, calculamos a continuación el esfuerzo de compresión crítico. Y al tener el esfuerzo de compresión crítico, el esfuerzo ajustado y el valor de C, que es una constante de 0.8, calculamos el CP, que es el único parámetro que nos haría falta para poder cuantificar el esfuerzo de compresión ajustado alrededor de este eje. Y es precisamente lo que hacemos aquí. Entonces, nuevamente, calculamos el esfuerzo de compresión crítico, que aplicamos la fórmula que vimos en la parte teórica, que simplemente tiene la variación de que dentro de la relación de Peltier ahora dividimos entre esta raíz de 12. Entonces,
Solo es de sustituir valores. El módulo de elasticidad mínimo ajustado ya lo tenemos, o L mínimo prima. La relación de T alrededor del eje X ya la acabamos de calcular. Y bueno, prácticamente el resto son constantes. Al hacer la sustitución obtenemos un esfuerzo de compresión crítico de 77.13 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ahora, con este esfuerzo de compresión crítico que acabamos de calcular, más los parámetros que ya habíamos cuantificado en los pasos anteriores, como lo es el esfuerzo de compresión ajustado sin incluir el CP, y la constante C, que es igual a 0.8, podemos aplicar nuevamente esta fórmula sustituyendo cada uno de estos valores y obtenemos un CP o un factor de estabilidad de 0.821 o 0.82 o 0.821. Nos cercioramos de que este valor no exceda la unidad y obviamente que en este caso lo vamos a dejar como 0.821, puesto que no pasamos de la unidad. En un caso dado, como ya le he explicado, de que se excede el 1, pues tendríamos que tomar el CP como 1. Ahora, con este valor más el F sub CA, o mejor dicho, el esfuerzo de compresión ajustado sin incluir el CP, podemos calcular precisamente el esfuerzo de compresión ajustado de diseño. O simplemente hacemos la sustitución que tenemos aquí. Entonces, alrededor del eje X vamos a tener que el esfuerzo de compresión no es más que el esfuerzo de compresión ajustado de diseño, no es más que el esfuerzo de compresión multiplicado por toda esta serie de factores. Y el único factor que nos hacía falta era el CP, que es precisamente el que calculamos en el paso anterior. De esta manera obtenemos un esfuerzo de compresión de 40.274 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, este sería el esfuerzo de compresión de diseño alrededor del eje X global. Entonces, este es el que vamos a ocupar para calcular esa resistencia a la compresión. Y es lo que hacemos en este paso, en el paso siguiente. Entonces, el área de la sección pues simplemente sigue siendo el producto de 6 centímetros por 20 y siempre va a dar 120 centímetros. Ahora, la resistencia a la compresión no es más que multiplicar esta área por el número total de elementos, que en este caso son 3, y luego multiplicarlo por la resistencia a la compresión que acabamos de cuantificar, es decir, 40.274. Obviamente los centímetros cuadrados se simplifican con los centímetros cuadrados y únicamente nos quedan unidades de fuerza. Y obtenemos una resistencia a la compresión alrededor del eje X de 14.499 kilogramos fuerza o 14.5 toneladas fuerza. Entonces, en dependencia de la unidad que ustedes quieran implementar, pero tenemos que hacer la comparación. Primero la comparación entre las resistencias. Es decir, tenemos una resistencia alrededor del eje fuerte y una resistencia alrededor del eje débil. Entonces, simplemente tendríamos que encontrar cuál va a ser la resistencia de la columna a partir de esos dos parámetros. Y es precisamente lo que nosotros hacemos en esta parte de aquí. Entonces, simplemente la resistencia de la columna, ¿cuál va a ser? El valor mínimo entre el eje X y el eje Y, entre los dos ejes ortogonales. Y obviamente que en este caso rige el eje X global, puesto que en el caso anterior creo que era como la resistencia era de 16.8 o 16.4, no me acuerdo, pero en este caso tenemos una resistencia de 14.5. Obviamente que el menor valor, en este caso es el más crítico, que corresponde a 14.5 toneladas fuerzas. Entonces, lo que nos quedaría sería, a partir de este parámetro, calcular la relación demanda-capacidad. Y es lo que hacemos en esta parte. Entonces, la capacidad de nuestra columna es de 14.5 y la demanda, tal como vemos en el enunciado del problema, es de 16 toneladas fuerza. Significa que excedemos la capacidad de la columna y por lo tanto no tiene suficiente resistencia para soportar esa demanda.
De esta manera lo podemos traducir también ese resultado en la relación demanda-capacidad. Al dividir la demanda entre la capacidad, obtenemos un valor superior a la unidad, es decir, un valor de 1.104, tal como vemos aquí. Simplemente es de dividir 16 entre 14.5 y obtenemos este valor de 1.104. Por lo tanto, dado que excedemos la unidad, la sección no cumple y la columna no tiene suficiente capacidad para soportar las cargas actuantes. Entonces tendríamos que cambiar la sección transversal o cambiar las dimensiones de los elementos que estamos conectando o incrementar la cantidad de elementos espaciado, obviamente. En este caso, pues, eso ya quedaría prácticamente a discreción del diseñador, pero como el problema únicamente nos pedía verificar si la columna tenía suficiente capacidad, entonces podemos dar por culminado este ejercicio con la conclusión de que en realidad no tiene suficiente capacidad. Y prácticamente esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información.